¿Qué tal, mis hermanos? Esto es Ministerio Séptimo Milenio y estamos empezando esta nueva sección en donde vamos a hacer videos cortitos hablando de temas de actualidad. La idea es no sobrepasarme en el tiempo para que sean temas cómodos de compartir si es que están de acuerdo, de criticar con respeto si no están de acuerdo, pero la idea es expresarme sobre ciertas cosas que están sucediendo entre nuestro pueblo. Desde hace unos días Israel está en guerra con ciertos grupos terroristas palestinos, con países vecinos. Estos son guerras y problemas que vienen desde la antigüedad, ¿no es cierto? A causa de Abraham, de Esaú, de Jacob, de la conquista de Canaán, de Lot también, descendientes de todos estos patriarcas que han cometido deslices, que han cometido pecados, y estas descendencias con el tiempo llegaron a ser enemigos del pueblo de Dios, tanto en la época bíblica también como en la actualidad. El tema es que hay muchos hermanos que tienen una idea, una postura en cuanto al Israel moderno, en cuanto al país de Israel, que todavía es un país que está protegido por Dios. Invitan a que oremos por Israel, tomando un partido o un favoritismo en esta guerra, en la que mueren muchas personas de ambos lados, y que utilizan profecías bíblicas, en especial del Antiguo Testamento, profecías que eran puntuales para un tiempo, y la extrapolan de esos tiempos y las aplican a hoy en día a cosas que no tienen sentido. Yo he leído, he escuchado, por ejemplo, que los misiles antiaéreos con los que Israel se defiende, que se llama la cúpula de hierro, está en la profecía bíblica cuando dice que las saetas no caerán sobre ti, porque yo te voy a defender, dice Jehová. Bueno, esas flechas de la antigüedad parece que son los misiles modernos, y ese domo de hierro, que son misiles antiaéreos, viene de parte de Dios para defender a la nación moderna de Israel. Eh, hay ciertas ideas sionistas que están contaminando a nuestro pueblo, en las que muchos creen que todavía la tierra de Jerusalén, de Israel, tiene algo de sagrado, que el pueblo de Israel tiene algo de sagrado, y muchos otros más aún que creen que el idioma hebreo todavía tiene algo de sagrado, algo de místico. Es como si fuera que saber ciertas palabras en hebreo te va a hacer más sabio y te va a dar más discernimiento para entender la palabra de Dios, que es una herramienta, no tengo duda, pero estoy hablando ya de cosas místicas, ¿no es cierto? De gente que entiende que se puede ser más santo y que se puede tener una mejor relación con Dios acercándose a Israel, a su idioma, a su tierra. Voy a leer algunos textos desde mi celular porque no quiero hacerlo muy complicado, no quise hacer una presentación de PowerPoint, sino algo más simple. Leo en Juan 8, 39 y 40, algunas charlas que tuvieron los judíos de ese tiempo con Jesús. Dice, respondieron y le dijeron, nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo, si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais, pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. No hizo esto Abraham. Entonces, los judíos siempre se escudaban detrás de decir, somos linaje de Abraham, tenemos su sangre, tenemos su ADN. Acá Jesús ya les está diciendo, hijo de Abraham no es solamente por hacerte un examen de ADN, bueno, sí, descendés de Abraham. Si sos hijo de Abraham, hacé las obras de Abraham. Eso le está diciendo Jesús. Y en Mateo 3, del 8 al 10, él les dice, haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no penséis decir dentro de vosotros mismos, a Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos de Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Eh,
hablando de la higuera en forma de parábola, Jesús se refería siempre al pueblo de Israel, ¿no es cierto? Un árbol. Y le dijo, o sea, si ustedes no hacen frutos de arrepentimiento, el hacha va a cortar el árbol de raíz. Acá no importa qué sangre tengas o qué ADN tengas. Y bueno, todos sabemos cómo termina la historia, que el pueblo de Israel termina matando al Hijo de Dios, ¿no es cierto? Y fíjense lo que dice el apóstol Pablo con respecto a quién es el verdadero pueblo de Israel en la actualidad, quiénes son los verdaderos hijos de Abraham. Y Pablo sigue la misma línea de Jesús. Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la nueva buena a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Entonces Pablo, siguiendo las mismas ideas de Jesús, les dijo, no importa qué ADN tengas, no importa qué sangre tengas, para ser un hijo de Abraham tenés que hacer las obras de Abraham y tenés que compartir la fe de Abraham, tenés que tener la fe de Abraham. Y nos dice que ya en el pasado se le había dicho a Abraham que no iba a ser bendita solamente su descendencia, iban a ser benditas en él todas las naciones en la tierra, todos los que hagan sus obras, todos los que tengan su fe, ¿sí? Todos los que sean justificados por la fe como lo fue Abraham, son hijos de Abraham. Entonces se descarta el tema del linaje y de la sangre, se descarta el tema de la tierra, se descarta el tema del idioma. Esto tiene que ver con la justificación por la fe. Y en Lucas 13, voy a leer el 34 y el 35, hay una profecía que Jesús hizo sobre Jerusalén. Esta profecía sí es actual y sí fue cumplida, ¿sí? Dice, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina a sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste? He aquí vuestra casa os es dejada desierta, y os digo que no me veréis hasta que llegue el tiempo en que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. Entonces Jesús les estaba diciendo, ustedes ya no tienen la protección de Dios como pueblo. Su casa, su lugar, su país es dejado desierto. Y sabemos que en el año 70, el templo de Jerusalén es destruido, ¿sí? Los romanos destruyen absolutamente todo y se salvaron las personas que escucharon las advertencias, la amonestación sobre la abominación desoladora y pudieron escapar corriendo con lo que tenían puesto en ese bache que quedó entre los dos sitios a la ciudad de Jerusalén. Y a partir de ahí, ya no fue la voluntad de Dios que el pueblo de Israel de sangre, el pueblo de Israel antiguo, por así decirlo, para poder identificarlo, tuviese un lugar en la tierra y una bendición de Dios permanente. Eso ya no existe. Ahora el pueblo de Israel es quienes comparten las obras de Abraham, quienes comparten la fe de Abraham, quienes son justificados por la fe, y ya no tiene más nada que ver con un país que fue devuelto hace algunas décadas atrás, especialmente por Inglaterra, por Estados Unidos, entrando a la fuerza en Palestina, conquistando ese territorio y dándoselo a Israel nuevamente con el objetivo o con la creencia de que ese lugar todavía tiene algo santo. Eso es el sionismo, ¿sí? Todos sabemos que están intentando volver a construir el tercer templo, que están entrenando a los levitas para volver a hacer sacrificios. Todos creemos que incluso el Papa y distintos grandes líderes mundiales tienen intereses sobre Jerusalén como si ese lugar fuera místico. Y no lo es, hermanos, no lo es. Lamentablemente quienes tengan este pensamiento están en un error grave porque están mirando a otro lado donde Dios no está señalando. Nosotros somos el pueblo de Israel y cualquiera puede formar parte de una forma muy sencilla, entrando en el nuevo pacto con Dios, permitiendo que Cristo viva en nuestros corazones
y siendo justificados por la fe, viviendo en la fe. Por lo tanto, si vamos a orar por las guerras, oramos por Israel y oramos por los palestinos, oramos por absolutamente todas las personas, por todos los hermanos que están pasándola mal en una guerra, en un conflicto bélico, y no vamos a orar por Israel como nación, como si fuese darle una bendición especial de parte de Dios. Eso se acabó, la profecía de Jesús fue cumplida y no tiene vuelta atrás. Nosotros hoy tenemos la palabra de Dios en español, podemos tener el mensaje completamente en español, Dios nos va a hablar en español, su nombre está transliterado al español y su lugar es donde haya 2 o 3 reunidos y Él pueda estar con su presencia, ¿sí? Jesús ya dijo, llegará el tiempo en el que ni en Jerusalén ni en Samaria vendrán a adorar. Los verdaderos adoradores son los que adoran al Padre en espíritu y en verdad. Así que hermanos, los invito a abandonar esas ideas que no tienen sentido, que tergiversan la palabra de Dios, que extrapolan profecías y que van en absoluto lineamiento, están alineados con todo lo que es el sionismo y las grandes religiones que quieren tener parte en una tierra que creen mística. Así que bueno, un saludo para cada uno de ustedes y bendiciones.